por deficiencia de hierro. O incluso, pues, aunque sea una anemia por deficiencia de hierro, tienes que considerar que una vez que le empieces a dar hierro al paciente, si tiene niveles limítrofes de ácido fólico, vitamina B12, en el momento en que el hierro estimule la eritropoyesis, puede fácilmente caer el paciente en deprivación de las otras coenzimas si estaba en niveles borderline. Entonces, ustedes van a ver aquí como esta diapositiva también estaba en la clase pasada, como en la morfología de la célula, tú vas a poder evidenciar el contenido de ADN que hay en el núcleo y el tamaño de la célula también te va a decir en qué nivel de la maduración está, desde el pronormoblasto, que es la forma más inmadura de los eritrocitos, hasta el reticulocito y el eritrocito maduro. Entonces, las células jóvenes son grandes, las células maduras son pequeñas, y recordemos que el volumen corpocular medio más o menos está entre 80 a 120 pentolitros, y el contenido de RNA y el DNA lo van a ver medible, el del DNA en el núcleo y el RNA en los pequeños corpúsculos que se ven en la tinción que nosotros denominamos, por ejemplo, punteado basófilo. Y ese contenido de ADN y ARN va desapareciendo hasta que en la etapa de reticulocito ya casi no es visible si no se hacen tinciones supravitales, y en la etapa de eritrocito maduro ya no es visible. Vamos a empezar por el ácido fólico. Es la forma activa del ácido teroil monoglutámico. Se encuentra en las frutas y vegetales con requerimientos muy bajos de 50 microgramos al día. La forma activa es el metilente tetrahidrofonato. Eh, para que sea activo necesita que se remueva la porción N5 terminal, lo cual es dependiente de la vitamina B12. Y ustedes aquí aprenderán que existe un metabolismo sinérgico codependiente entre la vitamina B12 y el ácido fólico. Los depósitos son básicamente, eh, son fáciles de llenar. Pero así mismo como son fáciles de llenar, rápidamente se depletan. En el momento que una persona tiene total ausencia de ácido fólico, toma más o menos unos 3 meses en manifestarse la anemia por deficiencia de ácido fólico. Cobalamina, que es la de vitamina B12, tiene una estructura similar al anillo porfirínico que conforma la molécula de hemoglobina. Es derivado de los productos animales, solamente se adquiere de fuente animal. Tiene un requerimiento mínimo también de 2,5 microgramos, mucho más bajo que del ácido fólico. Em, la acción absoluta de cianocobalamina lleva más o menos 3 a 6 años en que se manifieste teóricamente los síntomas de anemia. El principal depósito de la vitamina B12 es el hígado. Entonces vemos que la absorción de la vitamina B12 se da Adentro de la oficina con mi audífono. el micrófono. Vamos a silenciar a José, que tiene como una bulla ahí. La principal origen de absorción de la vitamina B12 es el ileón terminal, donde están las famosas placas de Peyer, que son básicamente linfoides. Y cuando se tiene un linfoma o una resección del área del ileón terminal, se compromete directamente la deficiencia de vitamina B12. Pero para que se dé esa absorción en el ileón terminal, se necesita un factor intrínseco que está secretado por la célula parietal del estómago. Y por eso es que las personas que tienen acloidria o que tienen gastritis atrófica, úlcera péptica, gastritis crónica, resección gástrica, por algún tipo de circunstancia, ya sea traumática, tumoral, etcétera, y se compromete la absorción de la vitamina, se compromete la integridad de la mucosa a la gente que hace cirugía de bypass gástrico, se van muchas células parietales, entonces eso compromete
la secreción del factor intrínseco y se compromete también la absorción de la vitamina B12. Así que se puede dar deficiencia de vitamina B12 en todas esas personas que por alguna razón tienen comprometida la anatomía del estómago. Hay un contransportador de la vitamina B12 a través de los diferentes compartimientos del epitelio de la sangre y después a los tejidos, que es la transcobalamina 2, ustedes la ven ilustrada allí en la diapositiva. Y esa transcobalamina 2, que es producida en el hígado, también puede tener mutaciones. Y esas mutaciones hacen que algunas personas tengan niveles altos de vitamina B12 sin que necesariamente eso conlleve patología. Vamos a ver lo que es la interrelación entre el ácido fólico y la vitamina B12. Como mencioné, la metilentretahidrofolato con su porción N5 necesita de la vitamina B12 para pasar a tetrahidrofolato y ser la fracción útil del ácido fólico. Y en esa misma reacción, la homocisteína pasa a metionina. Cuando se tiene alguna mutación de la metilentretahidrofolato reductasa, que es la enzima que media esto, uno de los marcadores de esa deficiencia es la acumulación de la homocisteína. Y ustedes después estudiarán que la hiperhomocisteinemia es un marcador de deficiencia del metabolismo del ácido fólico y también un marcador de trombofilia. Aquí un poco más completa lo que es la conversión del tetroidofolato a su forma más activa y ese folato en su forma más activa participa directamente de la síntesis de las purinas. Por eso es que en deficiencia absoluta de vitamina B12 o de ácido fólico se compromete la integridad del ADN y del ARN y eso produce, como vimos en la morfología de la célula, macrocitosis con defectos en la maduración celular. Aquí lo vemos un poco más. Allá está la plaza. Entré. Bien, ¿cómo hacer la diferenciación de una posible deficiencia de vitamina B12 en un paciente que tiene anemia macrocítica, aparte del cuadro clínico que va a ser síndrome anémico junto con síntomas neurológicos? Esos síntomas neurológicos se dan porque también el desarrollo del sistema nervioso está comprometido y sobre todo a nivel de las astas posteriores de la médula espinal se da lo que se denomina la degeneración subaguda combinada de la médula espinal. El paciente va a tener entre los síntomas neurológicos predominantemente adormecimiento, parestesias de extremidades. Así que síndrome anémico con adormecimiento, parestesias de extremidades y volumen corpuscular aumentado, hay que pensar que se tenga deficiencia de vitamina B12. Cuando se va a la analítica, aparte del hemograma y de ver la anemia y la macrocitosis, se va a ver que los niveles de vitamina B12 van a estar por debajo de 150 picomoles por litro. Y menos de 150 es deficiencia absoluta. Puede haber también deficiencia relativa entre los 150 y 220 eh, picogramos y por arriba de 220 hay que buscar otras causas o que haya combinación de otras causas de vitamina B12. Aquí mencioné cómo la deficiencia de la metilentretofolato reductasa produce déficit en la síntesis de metionina, en la activación del ácido fólico y cómo la hiperhomocisteinemia define también no nada más deficiencia de vitamina B12, sino que hace al paciente más susceptible a desarrollar trombofilia, que es la posibilidad de producir coágulos. Esto ya mencioné lo de la síntesis de la purina, esto también. Ok, una de las manifestaciones de la deficiencia de la vitamina B12 de ácido fólico no es nada más anemia. De hecho, como se compromete la síntesis de las purinas, se produce también defectos en la célula madre y en la producción de las otras células, lo cual se traduce en pancitopenia. Cuando hay una sola serie celular afectada, se habla de, por ejemplo, si es la serie roja, anemia. Si es
La serie plaquetaria, trombocitopenia. Y si es la serie leucocitaria, leucopenia. Cuando hay dos factores, dos líneas celulares afectadas, se habla de visitopenia. Y cuando son las tres las que están afectadas, se habla de pancitopenia. Entonces, el diagnóstico diferencial de la anemia megaloblástica, ya sea por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico o de ambas, más cercano de la pancitopenia, es complejo y es amplio. De hecho, habría que descartar otras posibilidades de pancitopenia que también son bastante comunes y que discutíamos en la clase pasada. Decíamos que si yo tengo un paciente con pancitopenia, hijada Kiara, Dígame, profesor. buenos días. Decíamos que si es yo tengo una paciente de edad mediana, unos 55 años, y se me presenta con pancitopenia, dentro del examen físico, o anemia, digamos, dentro del examen físico, ¿a dónde me tengo que enfocar? Por la alta prevalencia de esta enfermedad en la población, motivo por el cual nosotros le hemos dedicado todo el mes de octubre a la campaña de la cinta rosada. Ah, hereditario, Cinta rosada, octubre. cáncer ¿De qué? de mama. Correcto. Usted le quita el brasier a la señora y le palpa. Aparte de todo lo que es la historia clínica y el examen físico. Pérez Jennifer, ¿y si es un varón? Pérez Jennifer. Gómez Saúl. El cáncer de próstata, doctor. Correcto. Próstata. Usted se pone un guante y le hace un tacto rectal. Si el paciente está anémico o la paciente está anémica, en la mama, en la palpación se tiene que encontrar. Igualmente en el varón. Si está anémico, ya tendría que palparse el tumor en próstata. O sea que la causa más habitual de pancitopenia no necesariamente es hematológica. Hay que descartar los cánceres no hematológicos que son más frecuentes que los cánceres hematológicos. El otro diagnóstico diferencial más cercano de la pancitopenia es el síndrome mielodisplásico. Ustedes no han estudiado eso, yo se lo he mencionado solamente por encima durante las clases, pero el síndrome mielodisplásico está englobado dentro de los síndromes de falla medular que también produce pancitopenia. El síndrome mielodisplásico es el envejecimiento del sistema hematopoyético. Y aparte de la historia clínica y el examen físico, porque tanto en anemia megaloblástica como en cáncer de mama o de próstata u otros cánceres invadiendo la médula ósea, que por cierto eso se llama mieloptisis, la invasión de un cáncer no hematológico a la médula ósea con diversos grados de anemia, visitopenia o pancitopenia, eso se llama mieloptisis. Puede ser deficiencia de coenzima, puede ser un cáncer no hematológico o puede ser un síndrome mielodisplásico. Y el síndrome mielodisplásico es el envejecimiento de la médula ósea. Así como con el paso de los años hay alopecia, hay pérdida de piezas dentales, hay artrosis de las rodillas o de la cadera, hay falla renal, hay EPOC, hay falla cardíaca, hay gastritis atrófica. También la sangre va envejeciendo y el sistema hematopoyético puede ir envejeciendo y eso produce lo que se llama un síndrome melodisplásico y ese es otro diagnóstico diferencial cuando tenemos un paciente con pancitopenia. Pero lo más fácil y más rápido de descartar es la deficiencia de B12 ácido fólico. Hay 5 parámetros básicos de evaluación en hematología que todos ustedes deben repasar cuando están estudiando una de nuestras enfermedades. Esos 5 parámetros son los siguientes. La morfología, que es la primera, que es la evaluación
tanto en las tinciones, en los extendidos de frotis o de médula ósea y la evaluación de la analítica predominantemente del hemograma. Así que tú correlacionas historia clínica, examen físico con la analítica y la morfología que se evidencia en ese hemograma y en el frotis o en la médula ósea. El segundo parámetro de evaluación es la citoquímica y eso básicamente es en hematología maligna. En la citoquímica, mediante las tinciones de las células, ya sea con hematoxilina, eosina u otras tinciones especiales, tú puedes ir clasificando la enfermedad. Reitero, esto es válido más que todo para las leucemias y los linfomas. La tercera, que es muy valiosa en estos tiempos, es la citometría de flujo, que es evaluar a través de citocromos, son marcadores de la que puede ser de la superficie en su predominio o a veces también celulares de las características de las células y están definidos por un parámetro que se llama CD, Cluster Differentiation. Y ese CD va desde 1 hasta ciento y pico de CDs, permite establecer un rompecabezas y un diagnóstico diferencial de células que nos permite definir ante qué tipo de enfermedad estamos, sobre todo de las malignas, leucemias, linfomas, mielomas. Así que llevamos morfología 1, citoquímica 2, citometría 3. La cuarta es fundamental y es la citogenética, que es la que define todo en nuestro cuerpo. Cuántos años vamos a vivir, si vamos a padecer alguna enfermedad, el color de nuestros ojos, la estatura, etcétera. Entonces la citogenética, para bien o para mal, define también el tipo de enfermedades que vamos a desarrollar cuando son de tipo hereditario o genética, como alguna de las colegas sugirió hace un rato. Y dependiendo de esa citogenética, yo puedo establecer diagnósticos, pero también pronósticos. Yo puedo saber que hay citogenéticas de buen o mal pronóstico. Aparte de diagnóstico, saber cómo le va a ir al paciente con los tratamientos disponibles hasta el momento, cosa que va evolucionando rápidamente en el tiempo con los avances modernos. Y el quinto, que es la molecular. La molecular es la expresión a través de la producción de proteínas de esa citogenética. Entonces yo puedo tener marcadores moleculares detectables por diferentes técnicas. Perdón. Puede ser FISH, puede ser PCR, y otras técnicas que me permiten definir también diagnóstico y pronóstico. Tanto los marcadores, todos estos marcadores son evaluables para el diagnóstico y también son evaluables en el pronóstico. Entonces, el diagnóstico de una deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico no nada más es medir los niveles de vitamina B12 y ácido fólico, es pensar que el paciente pueda tener algunas de estas otras patologías que mencioné, las no hematológicas y las hematológicas. Como también se afecta el recambio de celular, se afecta los epitelios de recambio muy rápido, como son el tubo digestivo, de la lengua hasta el ano y el tracto genital. Los pacientes pueden tener problemas reproductivos, sobre todo los que tienen hiperhomocisteinemia con abortos recurrentes y poco éxito en los embarazos por los abortos recurrentes. Ya hablé de las alteraciones de la mielina que producen la degeneración subaguda combinada de la asta posterior de de la médula espinal y la hiperhomocisteinemia que está relacionada con cuadros de trombosis, no nada más con abortos. Ya hablé de lo hematológico, de lo digestivo, disminución de peso. Cuando hay disminución de peso, hay que pensar que no nada más haya eh, la deficiencia de vitamina B12 o el ácido fólico, sino que hay alguna neoplasia de fondo que esté contribuyendo a esa deficiencia. Un poco para que vean cómo se ve una glositis, la mucosa intestinal atrófica, miren cómo se pierden los cilios, las vellosidades. Neurológico ya lo mencioné. Puede haber otras alteraciones, aparte de la propiocepción, que altera la sensibilidad de posición, la sensibilidad vibratoria. El paciente manifiesta ataxia, dificultad para caminar, parestesias, debilidad muscular. Puede haber también alteraciones cognitivas o de la personalidad. Es interesante lo que puse allí. De 141 pacientes que tenían compromiso neurológico en una casuística,
24% tenían hematocrito normal, o sea que no estaban anémicos todavía, y 18% tenían un VCM normal. Es decir, que a veces hay que profundizar en pacientes que tengan este tipo de trastornos neurológicos y hematológicos si en realidad hay una deficiencia de vitamina B12 ácido fólico. Y aquí ven las astas posteriores de la columna vertebral, como se ven en un paciente con deficiencia de B12 o ácido fólico, pero sobre todo de B12. Esto ya lo mencioné. El tema del ácido fólico, recuerden que produce defectos del cierre neural y espina bífida en los niños y paladar hendido en los niños en etapa gestacional. Y por eso es que ustedes saben que la suplementación con ácido fólico es obligatoria en embarazadas. Ya lo mencioné. Miren, esto es importante, no nada más como mencioné, no se afecta solamente la serie roja, sino también la serie leucocitaria y los pacientes pueden tener hipo o hipersegmentación. Habitualmente los neutrófilos tienen 3 o 4 segmentos eh, o lóbulos de su núcleo y aquí vemos más, vemos muchos segmentos, incluso de ellos un poco pequeños. Eso se llama hipersegmentación de los neutrófilos y eso se ve en deficiencia de vitamina B12. También se ve lo que se llama maduración megaloblástica, los precursores de serie roja y de serie blanca. Si se hace un estudio de médula ósea, se van a ver macrocíticos. Viene otra vez la hipersegmentación de este polimorfo nuclear. Aquí tiene demasiados segmentos. En esta serie roja ustedes ven macrocitos y se ven muy, muy grandes. Obviamente ustedes no están habituados a ver médula ósea todavía, pero cuando uno está evaluando un paciente, una médula ósea y se ven precursores mucho mayores del tamaño habitual, hay que reportarle al médico tratante que investigue por deficiencia de vitamina B12 porque lo que se llama asincronismo núcleo-citoplasma es muy evidente y hay que... Espérense que por admitir a alguien dejé de compartir. Vamos de nuevo. Aquí. ¿Se está viendo la presentación, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se ve. Bien, otras causas de anemia con macrocitosis son el alcoholismo, porque es que el alcoholismo también produce todo lo demás, produce deficiencias múltiples, produce gastritis atrófica, produce daño hepático. Entonces estos pacientes tienen múltiples causas para tener anemia y sobre todo anemia macrocítica. La enfermedad hepática, que también puede o no relacionarse con el alcoholismo, la falla renal, el hipotiroidismo. Ya mencioné los síndromes melodisplásicos. Medicamentos si producen sobre todo síndrome de falla medular o producen anemia hemolítica. Ya mencioné el embarazo, ¿verdad? Esto ya lo mencionamos. Los síndromes melodisplásicos tienen hallazgos, aparte de la historia clínica y el laboratorio tiene sutilezas que permiten diferenciarlos. El frotis de sangre periférica es básico. El frotis de sangre periférica de un síndrome melodisplásico o de una mieloptisis suele cursar con lo que se llama reacción leucoeritroblástica y esta definición es importante que la tengan siempre presente. La reacción leucoeritroblástica es la presencia en sangre periférica de elementos inmaduros de la serie roja y de la serie blanca. Dentro de los de la serie roja, los pronormoblastos, es decir, los eritrocitos nucleados. Cuando en un frotis de sangre periférica, en un paciente que trae historia clínica y examen físico consistentes con síndrome anémico, se reportan eritrocitos nucleados, es decir, pronormoblastos, esto es heraldo de que estamos ante una condición seria. No es normal, nunca es normal, la palabra es nunca, tener reporte de normoblastos en sangre periférica. Si a esos normoblastos nosotros le agregamos elementos inmaduros de la serie blanca que en su momento estudiarán con la licenciada Omara, desde mieloblastos, promielocitos, mielocitos, hasta leucocitos normales. Si nosotros en el frotis, aparte de los pronormoblastos, encontramos precursores de la serie blanca,
eso se denomina reacción leucoritroblástica. Y habitualmente la presencia de reacción leucoritroblástica es indicativo de que estamos ante un cáncer, pero habitualmente no hematológico como los que hemos discutido con los compañeros previamente, o dentro de los hematológicos, el más común de todos es la mielofibrosis, que es una enfermedad que ustedes no han estudiado todavía, pero que estudiaremos cuando veamos en el módulo de enfermedades neoplásicas. Veremos dentro de los síndromes mieloproliferativos la mielofibrosis como una de las principales causas de reacción leucoritroblástica. Ahora, la única patología benigna que produce reacción leucoritroblástica dentro del cuadro clínico y laboratorial del síndrome anémico es la deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Y por eso es que hacemos mención de esto. En realidad no es tan difícil hacer el diagnóstico de la anemia megaloblástica, definir y dosificar las vitaminas. La forma de dosificación puede ser vía oral o vía parenteral. Si nosotros tenemos un alto nivel de presunción de que la vía oral está comprometida, sobre todo porque no se tenga integridad del tracto digestivo, entonces tenemos una alternativa a la vía oral. La vía oral de parte del ácido fólico habitualmente viene por 5 miligramos. La vía oral por la vitamina B12, ahí viene, el ácido fólico viene en píldoras. La vitamina B12 viene en cápsulas o en gomas, en gomitas para tragar. Si no hay buena absorción por la vía oral por los motivos antes mencionados, la alternativa con el ácido fólico es el ácido folínico, mejor conocida comercialmente como leucovorina de Pfizer, que se administra intravenosa. Y la vitamina B12 tiene varias formas de administración alternativas a la vía oral. Una de ellas es la vía sublingual, que es la que se utiliza más comúnmente. Esta vía sublingual se administra con gomitas que se colocan debajo de la lengua, vienen de 2.500 a 5.000 microgramos y se aplica una por día. También existe una alternativa parenteral, que es la aplicación de vitamina B12 intramuscular. Se aplican 1.000 microgramos una vez al día por 7 días por la primera semana, luego 1.000 microgramos una vez a la semana por 4 semanas y luego 1.000 microgramos intramusculares cada mes hasta que se defina que es el paciente mejoró el síndrome anémico y que tiene vitamina B12 en niveles terapéuticos y que hayan revertido también los hallazgos morfológicos. Yo veo una mano levantada por aquí de Yada Calendar. Doctor, buenos días. Yo tengo una consulta. Dígame, doctora. Mire lo que sucede. Hay personas que consumen la vitamina B12 como, sin decir, por decirlo así, sin un tratamiento requerido. ¿Sí me explico? La Y consume como una suplementación arbitraria, pues. exactamente, pero no solo por vía enteral, sino por vía parenteral. Y yo quería saber si esto podría afectar y qué tan riesgoso es, porque si tú no, si tú te haces exámenes y tú sabes que la necesitas, que es lo coloquial, pues que es lo normal, pues, perdón, hacerlo está bien, pero no porque tú sientes que, pues, dijo un doctor en Facebook, por ejemplo, cualquiera, porque es lo que siempre veo, y se lo ponen y se lo ponen y se lo ponen, ¿qué esto podría causar? Sí, hay estudios que sugieren que, por ejemplo, administrarse vitamina B12, sobre todo la vitamina B12, el ácido fólico menos probable porque el ácido fólico es hidrosoluble y el exceso se excreta por vía urinaria. Pero la vitamina B12 tiene un carácter más acumulativo. Y hay quienes los estudios sugieren que vitamina B12 dada en una forma sostenida sin ninguna indicación puede producir cáncer hematológico, porque es que como es importante el metabolismo de las purinas, puede alterar mucho la síntesis del DNA, como vieron ustedes, y esas son las manifestaciones clínicas y también de laboratorio que ustedes ven en las células hematológicas y en todas las células de un rápido recambio. Así es que, y lo otro también que, por ejemplo, en niños, en neonatos, si no se regulan los niveles de vitamina B12 en las citas médicas, la paciente puede seguir tomando vitamina B12 y alcanzar niveles altísimos de 1.000, 2.000 microgramos, cuando realmente lo que se necesitan es, picogramos,
cuando que se necesitan es máximo 400 picogramos. Entonces, esas megadosis de vitamina B12, como dice la doctora Lleida, pueden producir alteraciones en el desarrollo del niño. Así es que, tanto a nivel morfológico como a nivel cognitivo. Entonces, sí, la regulación de toda vitamina, incluso el hierro también, debe ser vigilada y decidida por un facultativo. Por ejemplo, en el hierro, la administración de hierro puede producir hemocromatosis o sobrecarga de hierro. Claro, esto tiene que ser muy sostenido y por mucho tiempo, pero lo que la doctora acaba de compartir aquí es cierto. Las vitaminas o las coenzimas o los cofactores son parte esencial de nuestro organismo, pero no deben ser administradas si no existe una justificación y un monitoreo médico de los niveles y decidir cuándo está indicado, hasta cuándo consumirla, cuándo suspenderla. Así que el comentario de la doctora es totalmente válido y la felicito por su intervención. Y como usted dice, se venden tantas cosas en las redes sociales de infusiones de cuanto ustedes no se imaginen, de ozono, de vitamina C, etcétera. Y estas cosas nosotros no sabemos qué repercusión puedan tener en nuestro organismo si no estamos realmente tratando una enfermedad específica con metas específicas de tratamiento. Ajá, ya estaba en el chat, ya le contestamos. Vale, entonces hablamos de la forma oral del ácido fólico y la vitamina B12. Hablamos de la forma intravenosa del ácido folínico. Hablamos de la forma sublingual. Se pone debajo de la lengua y se diluye y se va por el piso de la boca, las vénulas que se ven allí. Allí se absorbe la vitamina B12 sublingual y está la forma intramuscular de la vitamina B12. Aquí importante de la deficiencia de vitamina B12 es cualquier problema gástrico, gastritis crónica, Helicobacter pylori, etcétera. El uso de antiácidos también, hablando de uso indiscriminado de medicamentos, el uso de muchos bloqueadores H2 o de bloqueadores inhibidores de la bomba de protones, como cuando existían la ranitidina y la famotidina y estas cosas, y el uso del omeprazol, el pantoprazol, produce disminución de la clorhidria y por lo tanto se compromete la absorción de la vitamina B12 y del hierro también. Muy famosa también el gluten. La intolerancia al gluten también puede comprometer la absorción de la vitamina B12. Un parásito muy famoso, pero que no afecta mucho a nuestro país porque la prevalencia no se da, pero sí en el sudeste asiático, en China, Filipinas, etcétera, es el Diphyllobotrium latum, que es la tenia del pescado y que se sabe que es alta consumidora de vitamina B12. Así que si se consume pescado crudo y tiene Diphyllobotrium latum, puede producir deficiencia de vitamina B12. Y también las dietas veganas o vegetarianas estrictas, las personas que obtienen esa opción de vida tienen que saber que tienen que suplementarse la vitamina B12 porque los alimentos vegetales no lo proporcionan. Los pacientes también que tienen insuficiencia pancreática porque tienen pancreatitis crónica o sea de páncreas pueden caer también en deficiencia de vitamina B12. Hay que estarlo suplementando. Hay un cuadro muy prevalente que es la anemia perniciosa. Esta es una enfermedad autoinmune que afecta el tracto digestivo con atrofia del epitelio gástrico, con lo cual se desarrollan producidos por anticuerpos antiparietales, antifactor intrínseco, y el paciente disminuye su capacidad de absorber vitamina B12 que debe darse en el ilion terminal. También se ve asociada a la presencia de los pacientes que tienen vértigo. Esto trata de explicar esto. La deficiencia de ácido fólico se ve en personas depauperadas nutricionalmente, la gestación, los pacientes con hemólisis crónica, por ejemplo, los pacientes falciformes, los pacientes talasémicos, deben de recibir una suplementación mínima de ácido fólico por la hemólisis crónica. Las dermatitis exfoliativas, la psoriasis también pueden caer por la misma exfoliación y también por los tratamientos, porque muchas veces reciben la droga metrotexate y este metrotexate compromete la absorción del ácido fólico. Todos los síndromes de malabsorción y aquí el gluten, por ejemplo, la intolerancia al gluten se sabe que influye en la absorción del hierro y de las coenzimas.
Los antagonistas de los folatos, como el metotrexato, ya lo mencioné, la pirimetamina, que es uno de los antimaláricos, el trimethoprim con sulfa, que es un antibiótico utilizado mucho en infección de vías urinarias, algunos medicamentos análogos de purina, como es la hidroxiurea, que se usan en anemia falciforme. Ustedes no lo han dado todavía, pero hablaremos nuevamente de hidroxiurea en dos temas más. Uno de ellos es anemia falciforme y el otro es síndrome mieloproliferativos. Todos los anticonvulsivantes, a ver, carbamazepina, ácido valproico, fenobarbital, sobre todo la carbamazepina y el ácido valproico, pueden interferir con el metabolismo de las coenzimas y producir no nada más anemia, sino también pancitopenia. Algunos usos anticonceptivos orales, la sulfasalacina que se usan en colitis ulcerativa crónica idiopática, enfermedad inflamatoria intestinal, la metformina que se usa en la diabetes, el omeprazol ya lo mencioné, la colestiramina que se usa para el control de las vías de los ácidos biliares y el óxido nitroso que se usa en anestesia. Esto ya lo mencioné, esto ya lo hablamos. Las vías de administración del ácido fólico y la vitamina B12 ya las mencionamos. La respuesta al tratamiento es bien rápida. En el caso de administración de fólico y B12, en la primera semana ya se tiene que ver el disparo de los reticulocitos y el aumento de las cifras de hemoglobina y eventualmente van cambiando también los valores del volumen corpuscular medio. Bien, ¿alguna otra pregunta al respecto de vitamina B12 y ácido fólico? ¿Estamos bien? Vamos a hablar ahora de membranopatías. ¿Hasta qué hora es la clase, doctora Lina? Hasta las 10:45. 10:45. Sí, Oye, pero el otro grupo me dijo que ellos entran antes. Déjame ver el grupo de Andrea. Pues si no tenemos los horarios montados, yo no me había dado cuenta. Aunque la vez pasada no tuvimos ningún problema, pero déjame ver qué dice Andrea. Lina, ¿tú hablas con Andrea? Ah, sí, ellos son a las 10:50. Pues técnicamente hay 5 minutos ahí de receso entre uno y otro. Bien, vamos a hablar de las deficiencias de membranas. Vamos a quitar esto de aquí. Fíjate que en nuestro país existen membranopatías que muchas veces son subclínicas. No, no nos damos cuenta. Tenemos que pensar en el diagnóstico para hacer el diagnóstico. Y por eso es la importancia de esta clase. Una de ellas es bastante común. Se ve la charla de membranopatías y daños enzimáticos. No, no está presionando, doctor. No se ve. Hay dos enfermedades de estas que voy a hablar aquí que sí se ven en Panamá y que tenemos que pensarlas para diagnosticarlas. Y la única forma de pensarlas para diagnosticarlas es habiendo estudiado el tema y saber que existe. Ahora creo que sí se ve. ¿Sí se ve? Sí, sí se Muy ve. bien. Esta charla tiene que ver esencialmente con la estructura de los eritrocitos y con su contenido enzimático. Como vieron ellos, los eritrocitos pierden pierden el núcleo y de la maquinaria enzimática que está en el citoplasma también pierden bastante. El eritrocito prácticamente trabaja en automático después que pierde el núcleo. La estructura del eritrocito de disco bicóncavo flexible le permite circular a través de todo nuestro cuerpo y pasar la microcirculación hasta las áreas más recónditas de nuestro organismo, haciendo varias de sus funciones. Una de ellas es el aporte de oxígeno. Otra muy importante es el buffer ácido base. La vida media del eritrocito es de 120 días y cuando por causa de destrucción se disminuye la vida media de ese eritrocito, nosotros hablamos de un cuadro de hemólisis. La forma en que corren los eritrocitos a través de nuestra circulación se llama reología. Es la forma en que ellos corren desde el punto de vista físico. El eritrocito tiene que ser capaz de pasar a través de la microcirculación para cumplir su función, pero también para tener la sobrevida que se espera que tenga de esos 120 días. Hay dos tipos de hemólisis y estos tipos de hemólisis los vamos a hablar hoy y los vamos a hablar después
Más adelante, en la última charla de este módulo que se llama anemias hemolíticas propiamente. Todo esto que vamos a ver ahora son anemias hemolíticas. Y se van a dar cuenta que la vida media del eritrocito está disminuida por varios factores. Hay que descubrir cuál es la causa que produce ese acortamiento de la vida del eritrocito y su destrucción. De hecho, no se los dije, aprovechando antes que sigamos con esta clase, en la anemia megaloblástica es una anemia muy particular porque también tiene un cierto grado de hemólisis. Y ese grado de hemólisis de la anemia megaloblástica se da por la muerte prematura de los precursores eritroides en la médula ósea. Eso se llama eritropoiesis delete. Eso se llama hemólisis intramedular o eritropoiesis ineficaz, cuando los precursores eritroides mueren en la médula ósea. Y esa muerte prematura de los precursores eritroides en la anemia megaloblástica se puede manifestar clínicamente, aparte de anemia, como ictericia, que es uno de los marcadores de hemólisis. Así que los pacientes con anemia megaloblástica también pueden cursar con cierto grado de hemólisis. Esa hemólisis en la anemia megaloblástica es extramedular, perdón, extravascular. Los mecanismos de hemólisis son de dos tipos, como vemos en esta diapositiva, intravascular o extravascular. La hemólisis intravascular tiene un mecanismo que es mediado inmunológicamente, habitualmente. También puede darse por destrucción del eritrocito por factores físicos o factores químicos en la vasculatura. El signo clínico heráldico de una hemólisis intravascular es la hemoglobinuria, que es la presencia de hemoglobina en la orina y que no es lo mismo que hematuria, porque la presencia de sangre en la orina es hematuria. La presencia de hemoglobina en la orina es hemoglobinuria. Y esto se ve en el examen de orina. En el urinálisis vas a ver que los tecnólogos te reportan o sangre oculta en la orina o la presencia de hemoglobina en la orina. No es lo mismo tener el eritrocito completo en la orina que tener solamente la hemoglobinuria que te habla de destrucción del eritrocito. La presencia de hematuria te habla de sangrado del tracto urinario, pero la presencia de hemoglobinuria te habla de destrucción del eritrocito. Eso al respecto de la hemólisis intravascular. Al respecto de la hemólisis extravascular, esta se puede dar en diferentes órganos o tejidos. Es la que se da sobre todo en el sistema retículo endotelial. Y dentro de ese sistema retículo endotelial, los predominantes son el hígado o el vaso, como mencioné en la médula ósea. El dato clínico de hemólisis extravascular es la ictericia, predominantemente la ictericia, que en la analítica, es decir, en el laboratorio, se ve como hiperbilirrubinemia, sobre todo a expensas de la fracción indirecta de las bilirrubinas, porque la fracción directa de las bilirrubinas habla más que todo de colestasis, es decir, de mal funcionamiento del hígado. Así que cuando tenemos ictericia no necesariamente tiene que deberse a hemólisis, hay que ver si esa ictericia es producto de un daño a nivel del mismo hígado y no tener ninguna relación con anemia hemolítica. Este es un cuadro que caracteriza la diferencia entre la hemólisis intravascular y la extravascular. ¿Cuáles son los mecanismos de hemólisis intravascular? Principalmente de tipo inmune, la activación del complemento, y esa activación del complemento puede ser de diversas causas. La más habitual de las tres que ustedes ven allí es la anemia hemolítica autoinmune. También se puede ver por reacciones transfusionales o por la hemoglobinuria paroxística nocturna. Como mencioné también, la hemólisis intravascular se puede ver por traumatismo físico o mecánico o por microambiente tóxico. En cambio, la hemólisis extravascular se ve en nuestro país relacionada sobre todo con las talasemias y la anemias falciformes. También puede darse de tipo inmunitario. En las anemias hemolíticas autoinmunes yo puedo tener dos tipos: hemólisis intravascular o hemólisis extravascular. Eso va a depender del tipo de anticuerpo involucrado. Lo estudiaremos cuando demos anemia hemolítica autoinmune. Y el tema que vamos a ver hoy de trastornos de la membrana y deficiencias de enzimas tiene un mecanismo de hemólisis que es de tipo predominantemente extravascular y por lo tanto va a cursar sobre todo con ictericia. Dentro de las pruebas, aparte de la historia clínica de síndrome anémico, habitualmente en el caso de las anemias
por enzimas o por daños en la estructura de la membrana del eritrocito, estos pacientes tienen una hemólisis crónica de base que se exacerba ante situaciones específicas. Estos pacientes, si nosotros tuviéramos una forma de medir vida media eritrocitaria, hay una forma de medir vida media eritrocitaria que es mediante la tinción con cromo. Nosotros podríamos ver la masa de eritrocitos cómo va disminuyendo rápidamente en la tinción, en el centelleo. Desde el punto de vista de la analítica, aparte de el hemograma que habla de anemia con VCM aumentado, vamos a ver reticulocitos aumentados y en la química se va a evidenciar o la hiperbilirubinemia con la destrucción de los eritrocitos, produce hiperbilirubinemia y también produce deshidrogenasa láctica aumentada, que es un marcador de recambio celular rápido. En el frotis, como mencioné, vamos a ver normoblastos, incluso podemos ver reticulocitos y células con punteado basófilo. Desde el punto de vista de la hemólisis intravascular, en la química es importante la disminución de la aptoglobina. En el urinálisis, si es de predominio intravascular, lo que vamos a ver es hemoglobinuria. Y si es de predominio extravascular, lo que se ve en el urinálisis es el aumento del urobilinógeno. Si se llegara a hacer algún tipo de estudio de médula ósea, lo cual es poco habitual porque casi no es necesario hacer un estudio de médula ósea, todo se puede hacer con el diagnóstico periférico, lo que se va a ver es la hiperplasia de la serie eritroide. En cuanto a si hiciéramos una medición de hierro, pensando que erróneamente, que es una anemia por deficiencia de hierro, vamos a ver que hay aumento de los marcadores de ferritina y de porcentaje de saturación de la transferrina. En cuanto a los mecanismos de anemia intrínseca, ya los mencionamos. Esto se refiere, no lo hemos mencionado, hablábamos era de hemólisis intravascular o extravascular. Aquí lo que se habla es desde el punto de vista del eritrocito, si hay daño intrínseco, la anemia del eritrocito, la anemia se puede deber a defectos de la membrana celular, a hemoglobinas inestables, a deficiencias de la síntesis de globina como pasa en la talasemia o en las deficiencias de enzimas celulares como pasa en la más común de todas, que es la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Factores extrínsecos que conducen a la hemólisis son la formación de anticuerpos o las lesiones de válvulas. Allá abajo también hay un business center. Ujú. Ujú. Es importante la historia familiar, personal y familiar, de si hay otros, en estos pacientitos, si hay personas en la familia que también tengan algún tipo de anemia. Esto nos orienta a causas hereditarias o genéticas. En nuestro país son muy predominantes las alteraciones de familiares de anemia, porque somos un crisol de razas y los panameños de chino, chombo y cholo, todos tenemos un poquito. Entonces, todos los que vienen del cordón de la malaria o del sudeste asiático, y aquí todos somos Chin o Chan, o somos William, o somos Brown, o tenemos un champú de genética. Así es que nosotros no sabemos exactamente en un momento dado qué tanto esa genética se está manifestando en nuestra expresión clínica. Y incluso puedo tener un estado portador y no darme cuenta de algún tipo de estas anemias hereditarias. Así que la historia familiar es importante. Dentro de la historia personal, la ingesta de fármacos, como la doctora Yeida mencionó, a veces fármacos que incluso ni siquiera nos han sido prescritos. Por lo menos cuando están prescritos hay un médico que se hace responsable de monitorearlo, pero si no está prescrito, no hay quien se haga responsable ni del monitoreo de ese fármaco ni de la dosificación. Ciertos alimentos, por ejemplo, las habas, que son tan deliciosas con bacalao para la época de Cuaresma. Las habas pueden inducir anemia hemolítica en los pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Aparte del síndrome anémico, como mencioné, la presencia de ictericia, la historia prematura de cálculos biliares, porque la hemólisis crónica produce hiperbilirubinemia y cálculos biliares. Entonces el paciente puede debutar a temprana edad con una colelitiasis que producida por un cálculo biliar, un cólico biliar producido por un cálculo biliar y acabar en quirófano. Entonces, aparte de ver, de hacerse llamativo que un paciente de 15 años acabe en quirófano con un cálculo biliar, hay que ver si no tendrá alguna anemia
anemia hemolítica crónica que nadie ha encontrado. Recordemos que la presencia de esplenomegalia nunca es normal. Si yo tengo un paciente con esplenomegalia, debo pensar que hay algo de fondo. Las alteraciones óseas, que son producto de la hematopoiesis acelerada crónica, e incluso también la falla renal que se ve en estadios ya avanzados de estas condiciones. El diagnóstico diferencial se va a fundamentar en historia clínica personal y familiar, el examen físico, la biometría hemática, la evaluación del frotis, la evaluación de ciertas morfologías me van a permitir definir diagnósticos. En el caso, por ejemplo, de lo que vamos a ver hoy, que es defectos de la membrana del eritrocito, vamos a ver células en diana, por ejemplo, los reticulocitos aumentados, la serología. No veo que aporte mucho aquí. La prueba de CUM sí es importante porque si yo tengo un CUMS directo positivo, habla de un fenómeno inmunológico. Si tengo un CUMS directo negativo, habla más a un daño estructural, no de origen inmunológico. La electroforesis de hemoglobina me puede definir si estoy ante un defecto hereditario de la molécula de hemoglobina, como son principalmente la anemia falciforme o la talasemia. La prueba de fragilidad osmótica, que me ayuda a definir si estoy ante un defecto de la membrana eritrocitaria, como estos que vamos a ver ahora. La autohemólisis, que se evidencia en la prueba de CUMS directo. Y el test de isopropanolol, que también nos ayuda a definir diagnóstico. Hoy recuerden que hace poco se cumplieron 100 años de la inauguración del Hospital Santo Tomás. En el 2000, en 1924. ¿Cuándo fue? Si mal no recuerdo, fue el 9 de septiembre. Les invito a que vayan al Hospital Santo Tomás. Está bonito. Hay una exhibición en el lobby del edificio principal. Vamos a hablar. ¿Ustedes han rotado por el Hospital Santo Tomás, muchachos? No, no han rotado nada todavía. Sí, profe. ¿Ya fueron a San Toto? Sí. Sí, ahí en el lobby principal del edificio del Elefante Blanco hay unas fotografías muy interesantes del tiempo de la inauguración del Hospital Santo Tomás. Bueno, de los 100 años del hospital actual, de ese que vemos ahí sobre la avenida Balboa, porque el Hospital Santo Tomás viene de los tiempos de la colonia y estaba ubicado en el casco antiguo, en la calle Darién. Bueno, ahí era el Hospital de Damas. El Hospital Santo Tomás era el Hospital de Mujeres, el Hospital de San Juan de Dios era el Hospital de Varones. Eventualmente el Hospital San Juan de Dios desapareció y solamente quedó el Hospital Santo Tomás atendiendo a hombres y mujeres. De hecho, ahí donde está la escuela en República de México, en Casco Antiguo, quedaba el Hospital San Juan de Dios. Bien, hablamos sobre anemias hemolíticas por daño de membrana, que genéricamente es una de las principales anemias hemolíticas por causa intrínseca o causas intracorpusculares del eritrocito. Miren la capa lipídica y proteica que le permite al eritrocito su movilidad, ¿eh? Y tiene la parte, la bicapa lipídica que puede tener sus propias patologías y la parte estructural, principalmente representada por la espectrina, la banda 4,9, la banda 4,1, la tropomiosina, la actina, la anquirina, todas esas son moléculas, la banda 3, la banda 4,2, que pueden tener diferentes anomalías. La membrana del eritrocito tiene su bicapa lipídica, como mencioné, el esqueleto de la membrana por las proteínas y las proteínas integrales de la membrana, como la banda 3 y las glicoforinas. Nosotros tenemos forma, perdón, de medir